La mañana empezó con una llamada telefónica de un proveedor de mineral de hierro de Minas Gerais. Amalia Vázquez escuchó las disculpas del director de la empresa, sosteniendo el auricular entre el hombro y la oreja, mientras repasaba los informes que tenía sobre la mesa. El retraso de 15 días en la entrega supuso la parada de uno de los hornos de la fábrica y la pérdida de un contrato con una importante empresa constructora de Río de Janeiro. Escuche con atención, dijo en tono tranquilo pero firme. Tienen 48 horas para encontrar un sustituto. Si no lo hace, nuestro contrato quedará rescindido y tendrá que pagar una indemnización por daños y perjuicios de acuerdo con la cláusula 14 del contrato del 15 de marzo del año pasado. Colgó sin esperar respuesta. Amalia nunca perdía el tiempo en discusiones inútiles. Había aprendido a hablar claro y a exigir el cumplimiento durante sus años al frente de la fábrica. Su padre siempre le había dicho que el tiempo era el único recurso irrecuperable. Roberto Castillo, su ayudante y encargado, estaba sentado enfrente, esperando pacientemente a que continuara la sesión informativa matinal. En 12 años de trabajo juntos, había aprendido a leer el estado de ánimo de su ama por medio de sutiles señales. Hoy Amalia estaba especialmente concentrada e irritada. Anoche se había quedado en la fábrica hasta las 9, atendiendo las quejas de los clientes sobre la calidad del último lote de accesorios. ¿Qué opciones tenemos para el mineral de hierro?, preguntó recostándose en el sillón de cuero que le había regalado su padre por su 35º cumpleaños. Hay un proveedor de Pará. El precio es un 15% más alto, pero la calidad es buena. Nos lo pueden entregar el fin de semana. Roberto hojeó su cuaderno, garabateado con letra pequeña y pulcra. O podemos ir a Ferreira, en Sao Paulo, pero hay que tener cuidado con él. Tuvo problemas de licencia hace 2 meses. La Policía Federal estaba investigando sus antecedentes. Tomaremos el de Para. 15% no es un gran sobreprecio si garantiza el buen funcionamiento. Los clientes valoran más la fiabilidad que los precios bajos. Amalia tomó nota en su agenda, que llevaba con pedante precisión. ¿Y el capataz del tercer turno? El rostro de Roberto se puso serio. Joao Silva, que llevaba 7 años trabajando en la fábrica, había estado saboteando el proceso de trabajo en los últimos meses. Absentismo, conflictos con los trabajadores, y ayer Amalia le había pillado personalmente borracho en el trabajo a las 2 de la tarde. Apenas se mantenía en pie cerca del alto horno, lo que podría haber provocado un grave accidente. Lleva media hora en la sala de espera. Está dispuesto a hablar, aunque no parece muy confiado, dice Roberto ajustándose las gafas. Los trabajadores de su turno han presentado una denuncia colectiva. Dicen que ya no pueden trabajar bajo su supervisión. Amalia asintió. Nunca le había gustado que la despidieran, pero los negocios exigían decisiones difíciles. Su padre siempre se lo había dicho. El sentimentalismo es un lujo que un directivo no puede permitirse. Un mal empleado puede hundir a todo el equipo. Vea por él y trae la carpeta con su expediente personal. Joao entró en el despacho con aire culpable, pero había terquedad en su mirada. Amalia no se molestó en las formalidades. Hacía tiempo que había aprendido que en situaciones así era mejor ser franco. Joao, ¿te das cuenta de por qué te he hecho venir? Señora Vázquez, ayer hubo una situación difícil en casa. Mi esposa fue al hospital con un ataque. Yo estaba preocupado. Verá, llevamos 22 años casados y no tenemos hijos. Ella lo es todo para mí. Es la tercera vez este mes, le interrumpió Amalia, abriendo una carpeta con documentos. Y cada vez tienes una excusa. En marzo, problemas con el hijo de la amiga de tu mujer. En abril, la muerte de un pariente lejano. Ahora tu mujer. Los trabajadores de tu turno se quejan de que les hablas bruscamente sin motivo. La productividad ha bajado un 12% en los 2 últimos meses. Joao intenta argumentar que las cifras son inexactas, que los culpables del descenso son los propios trabajadores, pero Amalia levanta la mano para detenerle. Joao, eres un buen especialista, pero no puedo arriesgar la seguridad de la fábrica y de otras personas. Ayer apenas te mantenías en pie junto a un horno calentado a 1200 grados centígrados. ¿Y si te hubieras caído? ¿Y si uno de los trabajadores hubiera resultado herido por tu descuido? No volverá a ocurrir. Tienes mi palabra. Está decidido. Roberto te indemnizará según tu contrato laboral, más un mes extra de sueldo.
Recibirás una carta de recomendación si lo haces bien durante las próximas 2 semanas. Si tienes experiencia, encontrarás trabajo en otra empresa. Cuando el antiguo capataz se marchó, Amalia se sirvió una fuerte taza de café de una cafetera de cobre, uno de los pocos hábitos que había conservado desde la infancia. A su padre también le gustaba el café turco, y decía que le ayudaba a pensar con claridad en situaciones difíciles. Turca se lo trajo de Estambul un socio en los años 90. Siempre es duro que te despidan, dijo Roberto, volviendo a guardar la carpeta en el armario. Pero hiciste lo correcto. No hay lugar para sentimentalismos en el trabajo. Sí, pero sigue siendo desagradable. Joao trabajaba aquí cuando estaba mi padre. Recuerdo que me enseñó a leer los dibujos de la tienda cuando tenía 16 años. Por eso le diste tantas oportunidades. Otro jefe lo habría despedido a la primera infracción grave. Amalia dio un sorbo a su café, saboreando el fuerte gusto con un ligero amargor. Por la ventana del despacho veía las tuberías de la fábrica, de las que salía vapor. Los trabajadores ya habían empezado sus turnos, y la fábrica vivía su vida acompasada. Pasemos ahora a los asuntos financieros, le dijo a Roberto, dejando la taza a un lado. Abrió una carpeta con extractos bancarios e informes. La fábrica obtenía beneficios constantes, con unos ingresos netos de 2.400.000 reales el mes pasado. Los almacenes también iban bien, sobre todo después de que Amalia hubiera negociado contratos a largo plazo con 3 grandes cadenas minoristas. Un nuevo cliente de Belo Horizonte aumentó los pedidos un 30%. Los beneficios no dejan de crecer, dice Roberto mostrando los gráficos. Si esta tendencia se mantiene, a finales de año superaremos nuestros objetivos entre un 12 y un 15%. Pagaremos antes el préstamo al banco. Amalia miró las cifras con satisfacción. La planta que había heredado de su padre se había convertido en una de las empresas metalúrgicas más prósperas de la región. Decisiones difíciles, noches sin dormir, renunciar a muchos placeres de la vida, todo ello había merecido la pena. Hay una cosa que me preocupa un poco. Roberto mostró un extracto de la cuenta familiar que Amalia había abierto tras la boda. Los gastos han subido un 43% con respecto al trimestre pasado. Grandes transferencias que no puedo clasificar como gasto familiar normal. Amalia miró las cifras y frunció el ceño. Las cantidades eran impresionantes. 20.000 en marzo, 35.000 en abril, 42.000 en mayo. Intentó recordar alguna compra importante para la casa, pero no se le ocurrió nada sustancial. Compraron el coche de Santiago hace 2 años y reformaron la casa el año pasado. Quizás Santiago esté invirtiendo en ampliar su negocio, dijo ella con indiferencia, aunque algo en su interior le hormigueó. Ya sabes cómo son sus establecimientos. Los bolos no son muy populares en nuestro pueblo. Quizá haya decidido abrir una nueva sucursal o mejorar su equipamiento. Tal vez, asintió Roberto, pero había dudas en su voz. Los años que llevaba trabajando con Amalia le habían acostumbrado a darse cuenta de detalles que a otros se les pasaban por alto. ¿Quieres que averigüe los detalles? Puedo preguntar discretamente a nuestros conocidos comunes. No hace falta. Si Santiago lo considera oportuno, me lo dirá él mismo. Amalia cerró la carpeta con los extractos, pero la sensación desagradable no desapareció. El resto del día transcurrió como de costumbre. Reunión con los representantes de un nuevo cliente de una empresa constructora. Resolución del tema de la sustitución de equipos obsoletos en la fundición. Planificación de las compras para el mes siguiente. A las 2 de la tarde, Amalia recorrió personalmente los talleres de producción, comprobando cómo funcionaba el nuevo turno sin Joao. El capataz interino lo estaba haciendo bien. A las 4 llamó un cliente de Río de Janeiro, descontento con la calidad del último lote. Amalia pasó media hora repasando los detalles de la queja, tomando notas y prometiendo solucionar la situación lo antes posible. Este tipo de conversaciones siempre la cabreaban. La reputación de la fábrica era sagrada para ella. A las 7 de la tarde, Amalia se sentía cansada y decidió conducir hasta su casa. Por el camino se detuvo en una pequeña tienda de comestibles. Consuela, el ama de llaves, le había pedido que comprara unas especias especiales para la cena de mañana. La casa del barrio de Santo Antonio la recibió con luces tenues en las ventanas. Santiago ya estaba en casa. Su sedán negro estaba en la entrada, cerca de los hibiscos en flor que Amalia había plantado ella misma hacía 3 años.
Aparcó el coche cerca y entró por la puerta principal, admirando la vidriera de la puerta, un regalo por su 5º aniversario de boda. «¿Santiago?», gritó quitándose los zapatos en el pasillo. Aquí le llegó la voz desde el salón. Su marido estaba sentado en un sillón de cuero, con un portátil en el regazo, mirando la pantalla. Levantó la vista cuando entró Amalia, pero no sonrió, sino que se limitó a un gesto formal y una rápida mirada. Antes, siempre la saludaba con un beso y una pregunta sobre el día anterior. «¿Cómo van las cosas en el trabajo?», preguntó, volviendo la mirada a la pantalla del portátil. Lo de siempre. Despido del capataz del tercer turno, problemas con el proveedor de mineral de hierro, un cliente descontento de Río. «¿Qué tal te va a ti?». «Yo también estoy bien. Nada del otro mundo». Amalia esperó a que continuara, pero Santiago permaneció en silencio, concentrado en escribir algo en el teclado. En el pasado siempre se había interesado por los detalles de su jornada laboral, dándole consejos, contándole anécdotas divertidas sobre sus visitas a la bolera o a la sala de billar. Lo recordaba riéndose de las historias de los trabajadores que intentaban cortejar a las secretarias o hablándole de clientes raros. Ahora sus conversaciones se reducían a un intercambio formal de frases de una sola palabra. «¿Quieres cenar?». «Consuela hizo ese estofado de ternera y judías negras que te gusta. ¿Recuerdas que dijiste que te recordaba al plato de tu abuela?». «Gracias, pero no tengo hambre. Comí en el club con uno de mis clientes habituales. Estábamos discutiendo la posibilidad de organizar torneos». «Es estupendo que las cosas vayan mejorando», intentó mostrar interés Amalia. «¿Qué tipo de torneos estáis planeando?». «Aún no hemos hablado de los detalles. Solo son conversaciones preliminares». «Entonces, ¿por qué no nos sentamos juntos? ¿Vemos algo en la tele o simplemente hablamos? Me gustaría saber cómo van las cosas con la segunda habitación. La última vez dijiste que el dueño quería subir el alquiler». Santiago cerró el portátil y se levantó de la silla, evitando mirarla. «Lo siento, Amalia, pero estoy muy cansado. Los problemas con el propietario son muy serios. Tenemos que renegociar el contrato de la segunda sala. Quiero arreglar el papeleo y acostarme pronto. Mañana va a ser un día muy ajetreado». Se dirigió a su despacho, pero se detuvo en la puerta sin volverse. «Por cierto, mañana llegaré tarde. Reunión con posibles inversores. Puede que se me haga tarde, así que no me esperes despierta». «De acuerdo», respondió Amalia, intentando no mostrar decepción. «¿Qué tipo de inversores? ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte?». «No, es específico del negocio del entretenimiento. No sabes nada de eso». El tono era frío, casi distante. Santiago desapareció tras la puerta del despacho y ella oyó el clic de la cerradura. Nunca se había encerrado en su despacho, ni siquiera cuando trabajaba en documentos importantes. Amalia se dirigió a la cocina, donde Consuelo, un ama de llaves de edad avanzada y cara redonda y amable, estaba poniendo la mesa para una sola persona. «El señor Santiago no cenará», dijo dejando un plato de guiso salado. Dijo que ya había comido. «Sí, ya lo sé». «Gracias, Consuelo. Puede irse. Hasta mañana». «Adiós, señora. Que descanse». Amalia cenó sola, preguntándose cuándo exactamente había empezado a desmoronarse su relación. ¿Hace 3 meses, cuando Santiago empezó a trabajar hasta tarde? ¿Hace 6 meses, cuando dejaron de salir juntos los fines de semana? O quizá no se había dado cuenta antes, demasiado centrada en el trabajo y en los problemas de la fábrica. Haciendo memoria, Amalia se dio cuenta de que el cambio había sido gradual. Primero Santiago empezó a hablar menos de su negocio, luego empezó a evitar hablar de sus planes de futuro. Dejaron de hablar de la posibilidad de tener hijos, un tema que solía surgir con frecuencia en sus conversaciones. Santiago dijo que primero quería sacar adelante el negocio. Después de cenar, subió al dormitorio y decidió llamar a Valeria. Su hermana menor siempre sabía escuchar y dar buenos consejos. Amalia siempre había sido seria y decidida, mientras que Valeria era más emocional e impulsiva. «Hola, cariño», dijo Valeria, reconociendo la voz de su hermana. Así llamaba a Amalia desde la infancia, a pesar de que era 4 años mayor que ella. «Hola, ¿no estás ocupada? ¿Sigues con los pacientes?». «Acabo de terminar con mi último paciente, un niño de 5 años muerto de miedo a las agujas». «¿Qué te pasa?». Puedo oír en su voz que no todo va bien.
Amalia se paseó por el dormitorio buscando palabras. Fuera de la ventana empezaba a anochecer. Las luces de la ciudad se encendían poco a poco. Santiago estaba extraño, frío, distante. Casi no hablamos. Siempre se encierra en su oficina o inventa razones para no pasar tiempo en casa. Hoy incluso se negó a cenar. Dijo que comía en el trabajo. ¿Cuánto tiempo lleva así? 2 meses, quizá 3. Al principio pensé que tenía problemas de negocios, estrés, ya sabes. Los bolos y los billares no son precisamente los negocios más rentables de nuestra ciudad. Pero hoy Roberto me mostró nuestros estados de cuenta conjuntos. Grandes transferencias por un total de casi 100,000 reales que Santiago no explica. Valeria guardó silencio unos segundos y Amalia pudo oír cómo movía algo en su despacho. Amalia, ¿alguna vez pensaste que podría tener otra mujer? No seas tonta. Llevamos 8 años casados. Tenemos nuestros problemas, pero engañar... No está en el carácter de Santiago. Cariño, escúchame. Eres una mujer inteligente acostumbrada a analizar los hechos. La frialdad, el secretismo, los gastos inexplicables, el rechazo de la intimidad. Si tuvieras sobre la mesa un informe así sobre un socio, ¿qué conclusiones sacarías? Amalia se detuvo junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. En algún lugar, Santiago podría estar pasando tiempo con otra mujer, gastando el dinero que compartían en regalos y entretenimiento. La idea era dolorosa, pero lógica. ¿Qué sugieres? Investigarlo. Contrata a un investigador privado o pídele a Roberto que averigüe a dónde va el dinero. Tienes derecho a saber la verdad, especialmente cuando es tu dinero. Parece tan humillante espiar a tu propio marido. ¿Y si estoy equivocada? ¿Y si realmente tiene problemas de negocios y no quiere molestarme? ¿No es humillante vivir en la oscuridad y dejar que gaste tu dinero en quién sabe qué? Amalia, diriges una fábrica con 100 trabajadores. Tomas decisiones que valen millones de reales. ¿Por qué tienes miedo de actuar con la misma decisión en tu vida personal? Su hermana tenía razón, y Amalia se dio cuenta. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para ver los problemas y resolverlos con rapidez y eficacia. En el trabajo, nunca posponía las decisiones difíciles. Nunca dejaba que sus emociones afectaran a los asuntos de negocios. Pero cuando se trataba de Santiago, por alguna razón prefería cerrar los ojos y esperar que los problemas se resolvieran solos. Lo pensaré, dijo finalmente. No lo pienses mucho. Cuanto antes sepas la verdad, más opciones tendrás. Y recuerda, si mis sospechas son fundadas, cuanto más tiempo pase, más dinero tendrá para gastar. Valerie, ¿y si descubro algo que no quiero saber? Entonces tú decidirás cómo proceder. Pero al menos será tu decisión informada, basada en hechos, no en ilusiones. Después de la conversación con su hermana, Amalia no pudo dormir durante mucho tiempo. Escuchaba los ruidos de la casa. Santiago aún no había salido de su estudio, a pesar de que eran las 11:30. La luz de debajo de la puerta estaba encendida, y a veces se oían los sonidos apagados de su voz. ¿Con quién podía estar hablando tanto tiempo y tan tarde? Siempre solía compartir con ella sus problemas laborales, pedirle consejos sobre asuntos de negocios. Amalia se giró hacia el otro lado, intentando encontrar una postura cómoda. Su mente daba vueltas a los estados financieros, a la frialdad de su marido, a las palabras de su hermana. Quizá Valeria tenía razón y había llegado el momento de dejar de vivir de ilusiones. Al fin y al cabo, estaba acostumbrada a enfrentarse a la verdad, aunque fuera desagradable. Durante los 3 días siguientes, Amalia observó a su marido con el escrutinio de un cirujano que estudia una radiografía. Cada detalle de su comportamiento adquiría un nuevo significado. Cómo contestaba al teléfono, dónde miraba durante una conversación, por qué de repente era tan meticuloso con su aspecto. El miércoles por la mañana, mientras desayunaban en un silencio poco habitual, sonó el teléfono de Santiago. Miró la pantalla y frunció el ceño. Lo siento, una llamada de trabajo, dijo levantándose de la mesa. Pero solo son las 7 de la mañana, señaló Amalia. Tus clubes abren a las 11. Hay un problema con el equipo. Tenemos que traer a un manitas enseguida. Santiago salió al jardín y Amalia pudo ver a través de la ventana cómo caminaba entre los parterres, hablando por teléfono.
La conversación duró casi 15 minutos y su expresión era de satisfacción más que de preocupación. Cuando regresó, el desayuno ya estaba frío. ¿Se trataba de una avería grave? Preguntó Amalia, fingiendo leer el periódico de la mañana. Sí, tendremos que cambiar todo el sistema de una de las salas. Va a ser caro. Pero su voz sonaba ligera, casi despreocupada. Amalia se dio cuenta de que su marido incluso tarareaba algo en voz baja mientras guardaba los papeles en su maletín. El jueves por la tarde, Santiago volvió a quedarse hasta tarde en el trabajo. Llamó a las 7:30 para decir que estaba reunido con un proveedor de nuevos equipos. No me esperes con la cena, llegaré tarde hasta las 10. Amalia decidió pasar con el coche por delante de sus clubes. El primero, en el centro de la ciudad, estaba cerrado. Había un cartel en la puerta sobre una pausa técnica. El segundo, en el centro comercial, estaba abierto, pero el coche de Santiago no estaba en el aparcamiento. Recorrió las calles cercanas durante media hora más, pero siguió sin encontrar su turismo negro. Santiago no llegó a casa hasta las 11:30. Parecía cansado, pero olía ligeramente a perfume femenino caro, no al que usaba Amalia. Cuando le preguntaron cómo había ido la reunión, respondió en una sola palabra. Bien. Acordamos una entrega. El viernes por la mañana, cuando Amalia se marchaba a la fábrica, se dio cuenta de que Santiago se había puesto una camisa nueva, azul claro, que ella había visto por primera vez. En su muñeca brillaban unos gemelos nuevos. Bonita camisa, comentó. ¿Cuándo te la compraste? El otro día, en esa boutique de la calle Río Branco. Cara, ¿no? El precio habitual. Pero Amalia conocía la tienda. Las camisas costaban al menos 300 reales. Para un hombre cuyo negocio apenas llegaba a fin de mes, eso era mucho dinero. El lunes, las dudas se habían convertido en certezas. Demasiados detalles no cuadraban. Las misteriosas llamadas telefónicas, los inexplicables retrasos en el trabajo, la ropa y los accesorios nuevos, el extraño olor a perfume. Y lo más importante, esa ostentosa despreocupación que no casaba bien con las historias de penurias económicas. El lunes por la mañana, Amalia llegó a la fábrica antes de lo habitual. Roberto ya estaba en su despacho revisando los informes nocturnos de seguridad. Roberto, tengo que hablar contigo. En privado. Roberto levantó los ojos del papeleo y la miró detenidamente. Con los años, Roberto había aprendido a leer el estado de ánimo de su señora por la entonación de su voz. Sí, claro. ¿De qué se trata? Amalia cerró la puerta del despacho y se sentó en la silla frente a su escritorio. ¿Recuerdas que la semana pasada me enseñaste los extractos de las cuentas familiares? Sí, grandes transferencias que no pueden clasificarse como gastos normales. Necesito saber la verdad sobre el destino de ese dinero. ¿Y qué está haciendo realmente mi marido? Roberto apartó lentamente los documentos. En sus ojos había una mirada de comprensión. ¿Usted sospecha que el señor Santiago? No sospecho nada. Quiero conocer los hechos. ¿Puede ayudarme? Roberto dudó. Amalia le vio sopesar los pros y los contras. Finalmente asintió. Tengo un conocido, detective privado. Trabajó para la Policía Federal hasta que se jubiló. Hombre de confianza, discreto. Se llama Carlos Mendoza. ¿Qué puede averiguar? ¿A dónde va el señor Santiago? ¿Con quién se reúne? ¿En qué gasta su dinero? Un retrato completo de su vida cotidiana en los últimos meses. Amalia se levantó y se acercó a la ventana. Abajo los trabajadores cargaban los productos acabados en camiones. Una vida de producción normal, en la que todo era claro y predecible, no como su vida personal. ¿Cuánto tiempo necesitaría? Una semana, dos como mucho. Carlos trabaja rápido y a fondo. ¿Y el costo? 2.500 reales más gastos. Es un precio razonable para un caso así. Amalia asintió. El dinero no era un problema. Estaba dispuesta a pagar cualquier cantidad por la verdad. Haga un trato con él. Solo confidencialidad total. Nadie debe saber nada de esta investigación, ni siquiera por accidente. Entendido. Llamaré a Carlos hoy mismo. Después de su conversación con Roberto, Amalia trató de concentrarse en asuntos de trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su marido. Se sorprendió a sí misma irritándose por pequeñas cosas en las que antes no había reparado. Cuando la jefa de compras trajo el contrato para inspeccionarlo,
Encontró 3 defectos en él y lo mandó a rehacer. Pero, señora Vázquez, esta es la redacción estándar. Siempre escribimos así, intentó argumentar. Entonces es hora de cambiar las normas. Quiero que todos los contratos estén redactados a la perfección. El hombre se marchó con aire perplejo. Roberto, que observaba la escena, no dijo nada, pero su mirada era elocuente. A la hora de comer, Amalia interrumpió bruscamente una reunión con los jefes de turno cuando uno de ellos empezó a explicar las razones del ligero descenso de la productividad. No quiero excusas, quiero resultados, dijo con frialdad. Si no podéis dar trabajo fijo, encontraremos a gente que sí pueda. Después de la reunión, Roberto entró en su despacho con una taza de café. Amalia, estás demasiado nerviosa. La gente empieza a notarlo. Solo exijo trabajo de calidad. Siempre lo has exigido, pero hoy exiges lo imposible. El encargado de suministros lleva aquí 6 años y nunca has cuestionado sus contratos. Y el capataz del segundo turno solo ha reducido la productividad un 2% por una avería de la máquina. Amalia dio un sorbo a su café, dándose cuenta de que Roberto tenía razón. La incertidumbre con Santiago la estaba poniendo de los nervios más de lo que esperaba. Lo siento, estaba pensando mucho en problemas personales. Carlos ya ha empezado a trabajar. Le he llamado hace una hora. Dice que debería tener los primeros resultados en 3 o 4 días. Me alegro. Mientras tanto, tengo que serenarme y no tomarla con la gente. La noche en casa fue especialmente tensa. Santiago llegó a las 9:30 con un ramo de rosas que entregó a Amalia con una sonrisa culpable. ¿Qué es esto?, preguntó ella, aceptando las flores. Por nada. Creía que hacía mucho tiempo que no te regalaba flores. Las rosas eran caras, importadas. Normalmente, Amalia se habría alegrado de recibir semejante muestra de atención, pero ahora el regalo no hacía más que aumentar sus sospechas. ¿Por qué regalar flores a menos que hubiera una ocasión especial? A menos que fuera para mitigar la culpa. Gracias, son preciosas, dijo con cuidado. Durante la cena, Santiago se mostró inusualmente hablador. Habló de planes para ampliar el negocio, de nuevos clientes, de la posibilidad de abrir una tercera sala. Por cierto, mañana volveré a llegar tarde, dijo cortando la carne. Una reunión con un arquitecto. Queremos ver algunos locales del nuevo centro comercial. ¿Quién es el arquitecto? Puede que lo conozca. Mujer joven, trabaja para una pequeña empresa. Se especializa en diseño de entretenimiento. ¿Cómo se llama? Gabriela. No recuerdo su apellido. Tiene un buen portafolio. Amalia asintió, memorizando mentalmente el nombre. Mañana se aseguraría de decírselo a Roberto. ¿Por qué has quedado tan tarde? Los arquitectos suelen trabajar de día. Ella tiene una agenda muy apretada. Solo puede quedar por la tarde. Después de cenar, Santiago volvió a encerrarse en su despacho. Amalia escuchó la puerta y oyó los sonidos amortiguados de una conversación. La voz de su marido sonaba suave, casi cariñosa. Nada que ver con la forma en que hablaba con sus socios. Permaneció mucho tiempo despierta en su dormitorio, pensando en lo que sabría dentro de unos días. Una parte de ella esperaba que sus sospechas resultaran infundadas, que Santiago tuviera realmente motivos profesionales para su extraño comportamiento. Pero la otra parte, la más realista, ya se estaba preparando para lo peor. El teléfono de su marido vibró en la mesilla de noche. Santiago dormía profundamente, incapaz de oír la señal. Amalia miró la pantalla. Un mensaje de un contacto llamado arquitecto. En la vista previa solo se veía la primera línea. Te extraño, mi amor. Su corazón se aceleró. Ya no había duda. Solo quedaba esperar el informe completo del detective y decidir qué hacer a continuación. Amalia se levantó tranquilamente de la cama y salió al balcón. El aire nocturno era fresco. La ciudad dormía. En algún lugar vivía una mujer que llamaba favorito a su marido y le enviaba mensajes de texto en mitad de la noche. Una mujer en la que gastaban el dinero que compartían. Hasta ese momento, la infidelidad había sido solo una posibilidad teórica. Ahora era una realidad a la que había que enfrentarse. Y Amalia ya sabía que actuaría con la misma decisión que en los negocios. Sin sentimientos, solo con frío cálculo. Carlos Mendoza trabajó más rápido de lo prometido. 6 días después de iniciada la vigilancia, entregó a Roberto una gruesa carpeta con fotos, documentos y un informe detallado. Roberto estudió el material toda la noche
y el miércoles por la mañana entró en el despacho con una expresión sombría en el rostro. Amalia, tenemos que hablar, le dijo en cuanto entró en el despacho. A solas. Por el tono de voz supo que las noticias iban a ser malas, muy malas. Amalia se sirvió una taza de café de la cafetera, intentando mantener la calma por fuera, aunque por dentro se hacía un ovillo. ¿Qué ha averiguado tu detective? Roberto puso la carpeta sobre la mesa y la abrió. Lo primero que vio Amalia fue una fotografía de Santiago, besando a una joven a la salida de un restaurante caro. La foto había sido tomada hacía 3 días, justo la noche en que había dicho que se reuniría con los proveedores de equipos. Se llama Gabriela Reyes y tiene 29 años. Trabaja como recepcionista en un salón de belleza de la calle Afonso Pena. El asunto dura ya 6 meses, dijo Roberto secamente, como si estuviera leyendo un informe de producción. Santiago le alquiló un piso en el centro de la ciudad, paga el alquiler, le compra regalos, la lleva a restaurantes caros. Amalia hojeó varias fotografías. Santiago y Gabriela en una joyería, donde él le compraba una pulsera. También están en una exposición de coches mirando un descapotable rojo. En todas las fotos, su marido parecía feliz y relajado. Nada que ver con su casa de los últimos meses. Pero eso no es todo, continúa Roberto pasando página. Hace un mes Santiago compró una casa. En Santo Antonio, en el mismo barrio donde vivís vos, solo 3 cuadras al sur. Amalia levantó la vista de las fotos. ¿Una casa? ¿Qué casa? Una casita de 2 plantas con jardín y piscina. 300.000 reales. Está a nombre de Gabriela, pero el dinero se transfirió de vuestra cuenta conjunta. Aquí están los documentos bancarios. Roberto enseñó las impresiones de las transferencias. Amalia reconoció los números de cuenta. Era dinero de la familia. 300.000 reales de una sola vez. Más pequeñas sumas para reparaciones, muebles, electrodomésticos. ¿Cuándo ocurrió? La compra se hizo el 18 de abril. Las reformas terminaron la semana pasada. Carlos dice que Gabriela planea mudarse la semana del 7 de junio. Va a celebrar una fiesta de inauguración. Amalia hojeó lentamente los papeles. Cada página era como un puñetazo en el estómago. Su marido no solo la engañaba, sino que estaba construyendo una nueva vida con otra mujer, utilizando el dinero que ella había ganado con su sudor y su sangre. ¿Dónde está esa casa?, preguntó en voz baja. Ramalho da Silva, 73. Carlos la fotografió desde distintos ángulos. Las fotos mostraban una hermosa casa de estilo colonial, con paredes blancas, tejado de tejas rojas y un jardín bien cuidado. Era exactamente el tipo de casa que Amalia había soñado comprarse hacía 5 años. Pero Santiago le había dicho que era demasiado cara. ¿Y su negocio?, preguntó intentando no pensar en cómo viviría Gabriela en la casa. Los boliches están dando pérdidas. En el último año las deudas han crecido en 120.000 reales. Santiago tapa los agujeros con el dinero que saca de vuestra cuenta común. Así que no solo gasta nuestro dinero en su amante, sino también para cubrir las pérdidas de su negocio en quiebra. Exactamente. Carlos rastreó los fondos durante los últimos 8 meses. El importe total supera los 450.000 reales. Amalia dejó los documentos a un lado y se acercó a la ventana. Tras el cristal estaba la vida ordinaria de la fábrica. Los trabajadores haciendo su trabajo, los camiones transportando los productos acabados, todo funcionando como un reloj. Y su vida personal se había derrumbado de la noche a la mañana. Hay algo más, dice Roberto con cautela. Resulta que Carlos sabe que Santiago le está contando a Gabriela las finanzas de tu familia. Sabe de los ingresos de la fábrica, de vuestras cuentas bancarias. Es más, ya ha empezado a insinuarle la posibilidad de un divorcio. ¿Qué quiere decir? Gabriela convence a Santiago de que en un divorcio puede reclamar la mitad de los bienes, incluyendo una parte de la fábrica. Eso fue demasiado. Amalia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Así que esta mujer no era solo una amante, estaba conspirando con Santiago para arruinarla. Necesito todos los documentos, fotos originales, extractos bancarios, registros telefónicos si los hay. Carlos lo tiene todo en un disco, además de un informe escrito de 30 páginas con una cronología de los hechos y análisis financieros. ¿Cuánto le debemos? 3.000 reales, incluyendo todos los gastos. Dice que el caso no era complicado, Santiago ha mantenido la mente abierta.
Transfiérele el dinero hoy y agradecile su trabajo. El resto del día Amalia trabajó en piloto automático. Firmó documentos, mantuvo reuniones, resolvió asuntos corrientes, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al contenido de la carpeta. 450,000 reales, casi un año de beneficios para uno de los almacenes. Dinero que había ganado gestionando la planta, resolviendo problemas de producción, negociando con los clientes. A las 6 de la tarde Roberto se asomó al despacho. Amalia, ¿por qué no te vas pronto a casa? Pareces cansada. Sí, supongo que sí. Antes quiero volver a repasar los materiales. Ya los tienes. Carlos me dio todas las copias. ¿Qué piensas hacer? Aún no lo sé. Necesito tiempo para pensar en la situación. Si necesitas ayuda, no dudes en llamarme. Cuando quieras. Amalia sonrió agradecida. Roberto no era solo un empleado, sino un verdadero amigo con el que se podía contar en momentos de necesidad. Llegó a casa a las 7:30. Santiago seguía fuera. Los miércoles solía quedarse en los clubes hasta las 8. Amalia tuvo tiempo de volver a estudiar tranquilamente todos los documentos y decidir cómo proceder. Se encerró en el despacho de su casa y extendió las fotografías sobre la mesa. Santiago y Gabriela en un restaurante, en el teatro, en la playa. En todas las fotos parecían una pareja feliz y enamorada. Amalia intentó recordar la última vez que Santiago la había mirado con tanta ternura como a aquella mujer. Gabriela era hermosa, pelo oscuro rizado, ojos marrones, figura esbelta. 9 años más joven que Amalia, sin arrugas alrededor de los ojos ni canas. Probablemente no se pasaba las noches trabajando en informes de producción o preocupándose por clientes problemáticos. En una de las carpetas había una copia del contrato de venta de la casa. Amalia examinó todas las condiciones. Efectivamente, la casa estaba registrada a nombre de Gabriela, pero el dinero se transfería desde una cuenta bancaria en la que Amalia era la propietaria mayoritaria. Técnicamente, eso significaba que la compra se había realizado sin su consentimiento. A las 8 de la tarde llegó Santiago. Amalia le oyó saludar a Consuela, se dirigió a la ducha y bajó a cenar. No salió del estudio. No estaba preparada para enfrentarse a él, sabiendo lo que sabía ahora. ¿Amalia? Llamó al cabo de media hora. ¿Quieres cenar? No tengo hambre. Estoy trabajando en unos papeles. Entonces comeré sola. Mañana tengo una reunión importante. Tengo que prepararme. Una reunión importante, probablemente con Gabriela. Amalia las imaginó planeando la mudanza a una nueva casa, hablando del futuro, haciendo planes para su dinero. Las náuseas le subieron a la garganta. A las 9 de la noche, Santiago se encerró en su despacho. Amalia oía los sonidos amortiguados de una conversación. Estaba claro que hablaba con su amante. Un tono suave, acariciador, una risa suave. Era el tipo de voz que no había oído de él en meses. Amalia cogió el teléfono y marcó el número de su hermana. «Valeria, ¿puedes hablar conmigo?» «Sí, claro. ¿Qué te pasa? Pareces rara». Tenías razón sobre Santiago. Tiene una amante. Se hizo el silencio. Entonces Valeria juró en voz baja. Lo siento mucho. Cuéntamelo todo desde el principio. Amalia empezó a hablar. Del detective, de las fotografías, de la casa de 300,000 reales. Le temblaba la voz, pero intentaba hablar con calma, como si estuviera informando de un problema de negocios. Pero cuando llegó al punto en que Gabriela discutía con Santiago la posibilidad del divorcio y la división de bienes, se le quebró la voz. Están planeando robarme, Valeria. Ella lo sabe todo sobre nuestras finanzas. Le está convenciendo para que pida el divorcio y se quede con la mitad de la fábrica. ¡Qué zorra!, dijo la hermana con rabia. ¿Y ese? ¿Cómo ha podido? 8 años de matrimonio y te vende por una falda. Lo peor de todo es que se ha gastado nuestro dinero. 450,000 en 8 meses. En ella, en una casa para ella, en las pérdidas de su negocio. Amalia, ¿estás llorando? Solo entonces se dio cuenta Amalia de que las lágrimas corrían por sus mejillas. Por primera vez en años no pudo contener sus emociones. Todo lo que se había acumulado en los últimos días salía a borbotones. Resentimiento, frustración, rabia, sensación de traición. Lo siento, no quería... No te disculpes, tonta. Llora todo lo que quieras. Enseguida voy. No, es tarde.
Ya voy. 20 minutos y estaré allí. Valeria llegó 15 minutos más tarde. Amalia bajó a abrirle la puerta, intentando parecer tranquila, pero su hermana la abrazó inmediatamente y tiró de ella. Todo va a salir bien, cariño. Ya se nos ocurrirá algo. Pasaron al salón. Aún se oían voces apagadas procedentes del despacho de Santiago, que seguía al teléfono. ¿Está ahí, al teléfono con ella? Honorin, preguntó Valeria. Ya pasó una hora. Es lo mismo de todas las noches. Es un cara dura, hablando con su amante en tu casa, gastándose tu dinero, tramando tu robo. Valeria cogió la carpeta con los documentos y empezó a estudiar las fotos. Su rostro se ensombreció cada vez más. Es preciosa, cabrón. ¿Cuántos años tiene? 29. Trabaja en un salón de belleza. Ya veo. Es joven, sin ambiciones, dispuesta a ser una mantenida. Perfecta para un hombre en crisis de mediana edad. Pero estábamos bien. No peleábamos, no escandalizábamos. Sí, yo trabajaba duro, pero él lo sabía desde el principio de nuestra relación. Cariño, no se trata de ti. Algunos hombres no saben apreciar lo que tienen. Piensan que merecen más y empiezan a buscar aventuras aparte. Amalia tomó una de las fotos. Santiago comprándole un anillo a Gabriela en una joyería. Tiene tanta felicidad en la cara, como si le estuviera pidiendo matrimonio. Quizá la quiere más a ella que a mí. ¿Cuál es la diferencia? Está casado contigo. Si quería estar con alguien más, debería haber sido honesto al respecto y pedir el divorcio. No robar dinero y hacer planes secretos. ¿Qué hago ahora, Valerie? No sé qué hacer. Su hermana se sentó a su lado y le cogió las manos. Primero, no montes una escena. No grites, no acuses, no demuestres que sabes que te engaña. ¿Por qué? Es culpa suya, porque ahora tú tienes ventaja. Tú sabes la verdad y él cree que su secreto está a salvo. Te da tiempo para prepararte. ¿Prepararse para qué? Para proteger tus intereses. Cariño, eres una mujer inteligente. Esa casa que le compró a su amante, técnicamente fue comprada sin tu consentimiento con tu dinero. Legalmente puede ser impugnada. Amalia pensó un momento. En efecto, se requiere el consentimiento del cónyuge para comprar una propiedad si el dinero se saca de una cuenta conjunta. Entonces, ¿es posible recuperar la casa? Es más, podría presentar una demanda por fraude. Santiago utilizó fondos familiares para uso personal sin tu conocimiento. Eso es un delito grave. ¿Estás diciendo que podría ir a la cárcel? En teoría, sí. El hurto mayor es hasta 5 años de prisión. La idea de que Santiago fuera a la cárcel era a la vez aterradora y atractiva. Por un lado, parecía demasiado cruel. Por otro, ¿no era cruel lo que le estaba haciendo? Necesito tiempo para pensarlo, dijo Amalia. Claro que lo necesitas. Lo principal es actuar razonablemente, no emocionalmente. Ahora mismo tienes todas las pruebas de su engaño y malversación. No desperdicies esta ventaja en escándalos. Estuvieron sentados hasta las 3 de la madrugada, discutiendo posibles líneas de actuación. Valeria propuso acudir inmediatamente a un abogado e iniciar los trámites de divorcio. Amalia se inclinó por hablar primero con su marido e intentar resolver la situación pacíficamente. Eres demasiado amable, dijo su hermana. Él no sintió pena por ti cuando se gastó tu dinero en su novia. ¿Por qué deberías sentir lástima por él? Es que llevamos juntos 8 años. ¿Eso no significa nada? Aparentemente no significa mucho para él. A las 4:30 de la mañana Valeria se fue. Amalia subió al dormitorio donde Santiago dormía profundamente. En la mesilla de noche estaba su teléfono. En la pantalla ardía la notificación de un nuevo mensaje de El arquitecto. Amalia cogió el teléfono en silencio y leyó. Buenas noches, amor. Te veré mañana en nuestra casa. Estoy deseando enseñarte cómo he organizado los muebles del dormitorio. Nuestra casa. Los muebles del dormitorio. Así que ya vivían allí como marido y mujer, solo que con el dinero de ella. Amalia volvió a colgar el teléfono y se fue a la cama. No podía dormir. Su mente daba vueltas pensando en qué hacer a continuación. Una cosa era segura. Una conversación directa con Santiago quedaba aplazada por ahora. Primero había que prepararse bien y consultar a un abogado. Como solía decir mi padre, en los negocios como en la guerra, no solo es importante saber la verdad, sino también saber utilizarla adecuadamente. Si Santiago quiere jugar sucio, ella le enseñará cómo se hace de verdad.
Después de todo, no se había pasado los últimos 10 años dirigiendo una fábrica en balde. La capacidad de tomar decisiones difíciles le vendría muy bien en su vida personal. A la mañana siguiente, Amalia se despertó con un plan de acción claro. Santiago ya se había ido a trabajar, dejando una nota en la mesa de la cocina en la que decía que volvería tarde, supuestamente para reunirse con un inversor. Amalia arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Ahora ya sabía dónde pasaba las tardes. Después de desayunar, subió al despacho de su marido. La puerta estaba cerrada, pero Amalia tenía una llave de repuesto. Santiago se la había dado una vez para emergencias. Ahora era precisamente una de esas emergencias. El despacho estaba amueblado con caros muebles de caoba, regalo de Amalia por el 35º cumpleaños de su marido, un enorme escritorio, un sillón de cuero, estanterías con una colección de clásicos que Santiago nunca había leído. En las paredes colgaban diplomas de graduación de la Facultad de Económicas y fotografías de las inauguraciones de sus establecimientos. Amalia empezó por el escritorio. Los cajones superiores guardaban las cosas habituales: bolígrafos, clips, tarjetas de visita de socios. En el cajón del medio había papeles del club de bolos, contratos de alquiler, facturas de servicios, quejas de clientes descontentos por equipos anticuados. El cajón inferior estaba cerrado con un pequeño candado. Amalia encontró un destornillador adecuado en el taller de la casa y forzó cuidadosamente la cerradura. Dentro había una cajita de terciopelo negro, claramente un paquete de joyas. Amalia la abrió y vio unos pendientes de oro con diamantes. La etiqueta del precio seguía pegada: 8.000 reales. Junto a la caja había un cuaderno con notas en portugués e inglés. Amalia hojeó las páginas. Era una especie de diario de gastos de Gabriela. Cena en el restaurante Palazzo, 450 reales. Vestido de Dior, 2.100. Manicura y pedicura, 120. Cada entrada estaba etiquetada con una fecha, y a final de mes se resumía el total. Pero lo más interesante se encontraba en un compartimento secreto del escritorio. Amalia pulsó accidentalmente una pestaña decorativa, y un pequeño panel se deslizó hacia un lado. Dentro había documentos, fotografías y 2 llaves en el mismo llavero. Las primeras fotografías estaban tomadas en una casa de la calle Ramalho da Silva, la misma casa que Santiago había comprado para Gabriela. Las imágenes captaban el mobiliario: caros muebles italianos de nogal, alfombras persas, jarrones antiguos. Gabriela posaba en distintas habitaciones, claramente orgullosa de su nuevo hogar. El papeleo era aún más interesante. Un contrato de alquiler del coche de Gabriela, el descapotable rojo que Amalia había visto en las fotografías del detective. Recibos del seguro, del mantenimiento, incluso multas por exceso de velocidad. Todo a nombre de Gabriela, pero pagado con las tarjetas bancarias de Santiago. Las llaves estaban firmadas: casa y coche. Amalia cogió la que ponía casa. Si Gabriela planeaba mudarse en 3 días, esa llave podría serle útil. Al final de la pila de papeles había una carta del abogado. Amalia la desdobló y sintió que la sangre se le subía a la cara. Era una consulta sobre el divorcio y el reparto de bienes. El abogado explicaba detalladamente qué parte de los bienes adquiridos, conjuntamente, podía reclamar Santiago, incluida la participación en la fábrica. Dado que el matrimonio ha durado 8 años y que el negocio se fundó antes del matrimonio, su cliente puede esperar una indemnización de entre el 20 y el 30% del valor actual del negocio, escribió el abogado. Al final de la carta había una nota manuscrita: recomiendo actuar con rapidez antes de que su cónyuge tome contramedidas. Amalia hizo fotos de todos los documentos importantes en su teléfono y luego los volvió a doblar con cuidado. Escondió la llave de la casa en el bolso. Cerró el compartimento secreto y volvió a cerrar el cajón. Media hora más tarde no había rastro de su presencia en el estudio. A las 10 de la mañana llamó a Roberto. Necesito un buen abogado de familia, el mejor de la ciudad. Eduardo Méndez, respondió él sin vacilar. Trabaja con grandes empresas, pero está especializado en divorcios complejos. Es caro, pero fiable. Puedo concertar una cita. Hoy mismo. Dile que es urgente y delicado. Entendido. Te llamo en 1 hora. Roberto se puso manos a la obra. La reunión estaba fijada para las 2 de la tarde. El despacho de Eduardo Méndez estaba en el centro de la ciudad,
en un prestigioso centro de negocios. El abogado resultó ser un hombre de unos 50 años, de sienes canosas y mirada atenta. En la pared colgaban diplomas de las mejores universidades de derecho del país y fotos de políticos famosos. Señora Vázquez, Roberto me ha dicho que tiene usted una situación familiar delicada, dijo Eduardo, ofreciéndole una silla. Estoy dispuesta a escuchar. Amalia sacó una carpeta con el material de la investigación y puso sobre la mesa fotos, documentos, extractos bancarios. Swan Around, mi marido me engaña desde hace 6 meses. Le compró a su amante una casa por 300,000 reales con cargo a nuestra cuenta común, y se gasta el dinero de la familia en regalos y diversiones. La suma total supera los 450,000. Eduardo estudió detenidamente los documentos, a veces haciendo anotaciones en su cuaderno. Prestó especial atención a los extractos bancarios y al contrato de compraventa de la casa. ¿Qué es esto?, preguntó, cogiendo una fotografía de una carta del abogado de Santiago. Mi marido ya está consultando el divorcio con un abogado. Piensa reclamar una participación en mi negocio. Ya veo. Así que está preparando el proceso de divorcio mientras gasta sus bienes conyugales. Es un esquema clásico de fraude. ¿Hay algo que podamos hacer? Eduardo se recostó en su silla, contemplando la situación. Podéis y debéis. Tenemos varias líneas de investigación. La primera es una causa penal por malversación de fondos conyugales. Su marido gastó dinero de la cuenta común sin su consentimiento para fines ajenos a las necesidades familiares. Eso se califica como malversación. ¿Cuáles son las penas? De 3 a 7 años de prisión si el daño supera los 400,000 reales. Más restitución completa. Amalia se imaginó a Santiago con cara de preso y sintió una extraña satisfacción. La segunda línea de acción, continuó Eduardo, es una demanda civil para declarar nula la transacción. La casa se compró sin tu consentimiento, con dinero de la familia. Una compra así puede anularse y la propiedad volver a ser de la familia. ¿Y el divorcio? Si hay pruebas de adulterio y apropiación indebida de bienes conyugales, el tribunal se pondrá de tu parte. La división no será a partes iguales, sino que se basará en la culpa del cónyuge. Su marido no solo no recibirá una parte de la planta, sino que además tendrá que compensar los daños causados. ¿Cuánto durará todo el proceso? Una causa penal, 6 meses, un año como máximo. Acciones civiles, de 3 a 6 meses. Un divorcio con este tipo de pruebas finalizará en 2 o 3 meses. Amalia asintió. El plazo le convenía. ¿Qué hacemos primero? Prepararemos un informe policial sobre la malversación de fondos. Al mismo tiempo, presentaremos una demanda para declarar nula la compra de la casa. E iniciaremos los trámites de divorcio. Los 3 casos estarán interrelacionados y se reforzarán mutuamente. Y mientras se preparan los documentos, ¿debo hablar con mi marido? Eduardo negó con la cabeza. En absoluto. Ahora mismo tienes la ventaja de la sorpresa. Tu marido no sabe que estás al corriente de sus planes. En cuanto hables con él, empezará a tomar contramedidas, transferir dinero a otras cuentas, poner bienes a nombre de otras personas, buscar formas de ocultar sus ingresos. Entonces, ¿cómo me comporto? Lo de siempre. No muestres que nada ha cambiado. Dale unas semanas más para que se sienta seguro. Durante ese tiempo, prepararemos todos los documentos y atacaremos al mismo tiempo en todos los frentes. Eduardo sacó un calendario y empezó a planear sus acciones. Presentaremos una denuncia policial el lunes, la demanda el martes, los papeles del divorcio el miércoles. El jueves tu marido recibirá todas las citaciones al mismo tiempo. Le quitará su capacidad de maniobra. Amén. ¿Y si intenta llegar a un acuerdo? Demasiado tarde. Este es el tipo de cosas que deberías haber discutido antes de gastar tu dinero en una amante. La única manera de proteger tus intereses ahora es seguir adelante. ¿Cuánto costarán sus servicios? 30,000 reales por todo el trabajo, más las costas judiciales, unos 10,000. Es razonable. ¿Cuándo puede empezar? Enseguida. Dame todos los documentos originales y empezaré a preparar las declaraciones. Amalia le entregó a Eduardo una carpeta con expedientes de detectives. Hay fotografías, registros telefónicos, extractos bancarios, todo lo que puedas necesitar para el caso. Unas pruebas estupendas. No es un caso difícil de ganar.
¿Qué hay de la casa que compró para su amante? ¿Puede ser confiscada antes del juicio? Puede presentar una moción para embargar la propiedad en cuestión. Si el tribunal concede la petición, la casa no podrá ser vendida, regalada o reescrita a otra persona hasta después del juicio. Hágalo. No quiero que tengan tiempo de hacer nada con la propiedad. Eduardo anotó algunos puntos más en su cuaderno. Hay una condición, señora Vázquez. Mientras se prepara el papeleo, usted no debe emprender ninguna acción independiente. Ninguna conversación con su marido, ningún intento de entrar en esa casa o de reunirse con su amante. Cualquier indiscreción por su parte podría poner en peligro el caso. Entendido. Esperaré sus instrucciones. Las recibiré. Te veré el lunes por la mañana. Todos los documentos estarán listos para entonces. Tras reunirse con su abogado, Amalia se sintió aliviada. Por fin tenía un plan de acción claro y apoyo profesional. Ya no tenía que sufrir la incertidumbre y preguntarse cómo proceder. Por la noche, en casa, se comportó como de costumbre. Cenó con Santiago, habló de los problemas de la fábrica, le escuchó quejarse de los clientes insolventes de la bolera. Su marido parecía relajado y contento. Al parecer, el día había ido bien. Por cierto, mañana volveré a llegar tarde, dijo durante el postre. Gabriela, es decir, la arquitecta quiere enseñar el plano definitivo de la nueva sala. ¿Gabriela es el nombre del arquitecto?, preguntó Amalia inocentemente. Sí, una chica joven pero con talento. Conoce bien las tendencias del diseño moderno. Debe de ser muy guapa. Santiago se sonrojó ligeramente. No le presté atención. Solo me interesan sus cualidades profesionales. Amalia sonrió y guardó silencio. Que piense que su secreto está a salvo. Dentro de unos días descubrirá lo equivocado que estaba. Tras la cena, Santiago se encerró tradicionalmente en su despacho para hacer papeleo. Amalia oyó los sonidos familiares de una conversación telefónica. Voz suave, risas tranquilas, largas pausas. Me pregunto qué le estará contando a Gabriela sobre su mujer. ¿Se queja de su frialdad y falta de comprensión? ¿Le promete un divorcio rápido y una vida feliz juntos? A las 11:30, Amalia subió al dormitorio. La llave de la casa de la amante estaba en su bolso. Los documentos para presentar la demanda se estaban preparando en el despacho del abogado. Solo quedaba esperar al lunes y poner en marcha el plan. Mientras se dormía, pensó en que en una semana su vida cambiaría radicalmente. Santiago se enteraría de que su engaño había sido descubierto y tendría que responder ante la ley. Gabriela perdería la casa que le habían regalado y probablemente se daría cuenta de que se había involucrado con el hombre equivocado. Y Amalia podría sentirse verdaderamente libre por primera vez en años. Por extraño que parezca, la idea de la soledad inminente no la asustaba. Al contrario, tenía la sensación de que pronto se le quitaría un gran peso de encima. 8 años de matrimonio que durante los últimos meses no habían sido más que fingimientos y mentiras, llegarían por fin a su fin, y podría empezar una nueva vida, sin engaños, sin traiciones, sin tener que hacer la vista gorda ante lo evidente. Roberto tenía razón cuando decía que en los negocios no se puede ser sentimental. La misma regla funciona en las relaciones personales. Si tu pareja se comporta como un enemigo, debes tratarla en consecuencia. La lástima y los intentos de perdonarlo todo solo le dan la oportunidad de hacer más daño. ¿Santiago decidió jugar sucio? No pasa nada. Ahora aprenderá cómo juegan los profesionales. El 7 de junio hacía sol y calor, el tiempo perfecto para una fiesta de inauguración. Amalia se despertó a las 7:30 de la mañana, aunque el despertador estaba puesto a las 8. La tensión nerviosa de los últimos días no la dejaba dormir. Hoy tenían que cumplirse todos los planes. Durante el desayuno, Santiago parecía inusualmente excitado. Tarareaba una melodía mientras leía las noticias de la mañana en su teléfono, e incluso intentaba entablar conversación sobre el tiempo. Hace un día estupendo, ¿verdad?, dijo untando mantequilla en su tostada. Soleado, cálido. Estaría bien pasarlo al aire libre. Sí, hace muy buen tiempo, asintió Amalia, fingiendo estudiar los informes comerciales en su portapapeles. Por cierto, estaré ocupada hasta tarde esta noche. Gabriela, el arquitecto está mostrando el diseño final del nuevo auditorio. Luego discutiremos los detalles con los contratistas. Ya veo. Buena suerte con el proyecto. Santiago terminó su café y se levantó de la mesa. Amalia se fijó en que llevaba puesta su mejor camisa,
La azul claro que había costado 300 reales. En la muñeca le brillaba un reloj caro, regalo de su último cumpleaños. Te veré mañana por la mañana, dijo, besándole la mejilla. No me eches de menos. Cuando se marchó, Amalia se quedó media hora más sentada en la cocina, terminándose el café y pensando en el día que le esperaba. A las 10 de la mañana había quedado con Eduardo y Roberto en la puerta de la casa de la calle Ramalho da Silva. Todo el papeleo ya había sido presentado ante las autoridades competentes y la orden de detención había sido recibida la noche anterior. A las 9:30, Amalia telefoneó a la fábrica para decir que se retrasaría unas horas por asuntos personales. Roberto, por supuesto, estaba al corriente de la situación y se hizo cargo de todos los asuntos corrientes. ¿Está todo listo?, preguntó. Sí. Eduardo confirmó que la policía estaría en alerta máxima. En cuanto llamara, una brigada iría a la casa. ¿Y los papeles del embargo? Están listos. El alguacil se reunirá con nosotros allí. A las 9:30, Amalia subió al coche y se dirigió a casa de la amante de su marido. Por el camino comprobó varias veces si la llave encontrada en el despacho de Santiago estaba en su bolso. Extrañamente, casi no había excitación, solo una fría determinación de llevarlo a cabo. La casa de la calle Ramalho da Silva era aún más bonita que en las fotografías. Era un edificio de 2 plantas, de estilo colonial, con paredes blancas y tejado de tejas rojas, rodeado de un jardín bien cuidado. Había hibiscos en flor en el camino de entrada y grandes macetas de cerámica con palmeras a la entrada. Roberto y Eduardo ya estaban esperando en la puerta. El abogado llevaba en la mano un maletín de cuero con documentos. Roberto fumaba nerviosamente, un hábito poco frecuente en él, que solo manifestaba en situaciones de estrés. ¿Están todos listos?, preguntó Amalia saliendo del coche. Preparados, asintió Eduardo. La policía está esperando mi llamada. En cuanto aparezcan Santiago y su amante, daré la orden. ¿Y el alguacil? Estará aquí dentro de 15 minutos. Presentará un embargo. Se dirigieron a la puerta principal. Amalia sacó la llave y la metió en la cerradura. El mecanismo giró con facilidad. La llave encajaba perfectamente. Dentro, la casa parecía sacada de una revista de interiorismo. Un amplio salón de techos altos, caros muebles de madera maciza, alfombras persas sobre el parqué. De las paredes colgaban cuadros modernos con marcos dorados, y en un rincón había un piano de cola antiguo. Vaya, murmuró Roberto mirando a su alrededor. Con muebles así se podría comprar una máquina nueva para la fábrica. Eduardo entró en el comedor y se detuvo ante la enorme mesa de caoba. Mano de obra italiana, comentó. Vale por lo menos 50.000 reales. Más este piano, otros 80.000. Su marido no escatimó en el mobiliario. Amalia recorrió las habitaciones en silencio, calculando el coste del interior. La cocina estaba equipada con electrodomésticos de última generación: frigorífico, cocina, lavavajillas, cafetera. El dormitorio de la primera planta tenía una cama king size bajo dosel, y en el vestidor colgaban docenas de vestidos y trajes caros. Por lo visto ya se ha instalado parcialmente, dijo Roberto, mirando hacia el cuarto de baño. Cosméticos, perfumes, efectos personales. Tanto mejor. Así que vendrán hoy con el resto de sus cosas, contestó Amalia. Se sentaron en el salón para poder ver el camino de entrada a través de los grandes ventanales panorámicos. Eduardo colocó los documentos sobre la mesa de centro: la orden de detención, la orden judicial de embargo de la propiedad, el informe policial de malversación. Una vez más, dijo el abogado, en cuanto lleguen, no os ensarcéis en largas discusiones. Aclararemos las relaciones más tarde, en el juzgado. Nuestra tarea consiste en dejar constancia de su presencia en la casa y esperar a la policía. ¿Y si intentan huir?, preguntó Roberto. No lo harán. Una unidad de policía llegará en 3 minutos después de mi llamada. La comisaría está a 5 manzanas. A las 12:30, un camión de la empresa de transportes se detuvo ante la casa, seguido del sedán negro de Santiago. Del camión bajaron 2 trabajadores con mono de trabajo, y del sedán, Santiago y una joven de pelo largo y oscuro. Amalia reconoció a Gabriela por las fotos del expediente del detective. De cerca, parecía aún más joven y hermosa. Figura esbelta, rasgos cincelados, ropa cara de diseñadores famosos. Llevaba un collar de oro al cuello y una pulsera de diamantes en la mano.
Aquí están, dijo Eduardo en voz baja, sacando el teléfono. Vamos a empezar la operación. Santiago explicaba algo a los de la mudanza, señalando la casa. Gabriela estaba a su lado, abrazada a su brazo y sonriendo. Parecían un matrimonio feliz, mudándose a un nuevo hogar. Los trabajadores abrieron la puerta trasera del camión y empezaron a descargar cajas de pertenencias. Santiago sacó las llaves del bolsillo y se dirigió a la puerta principal. Gabriela caminaba a su lado, diciéndole algo alegremente. «Prepárate», advirtió Eduardo. El sonido de la llave en la cerradura, el giro del pomo, el chirrido de la puerta al abrirse. Santiago entró primero, haciendo un gesto de invitación con la mano. «Bienvenida a nuestra casa, mi amor», dijo solemnemente. Gabriela cruzó el umbral y se quedó helada al ver a 3 personas en el salón. Santiago se dio la vuelta y se quedó helado como si hubiera visto un fantasma. «Oh, ¿no esperabas verme?», dijo Amalia con calma, levantándose del sofá. Durante unos segundos hubo un silencio sepulcral en la casa. Santiago abría y cerraba la boca, incapaz de pronunciar palabra. Gabriela se agarró con la mano a la jamba de la puerta, con la cara blanca como la tiza. «Amalia, ¿qué haces aquí?», habló por fin su marido. «Estoy dando la bienvenida a los recién llegados a la casa que compré con mi dinero», dijo en tono llano. «Por cierto, preséntame a tu compañera. ¿Es la misma arquitecta Gabriela que está diseñando tu nuevo salón?». Gabriela soltó la jamba de la puerta y dio un paso atrás, preparándose claramente para huir. Pero Roberto ya estaba de pie cerca de la salida, bloqueando su ruta de escape. «Mira, te lo puedo explicar», comenzó Santiago, dando unos pasos hacia su mujer. «No es lo que tú crees». «¿Qué es lo que pienso?», le interrumpió Amalia. «¿Que mi marido gasta 6 meses del dinero de nuestra familia en mantener a una amante? ¿Que le compró una casa por 300,000 reales? ¿Que planean juntos divorciarse y repartirse mis bienes? ¿Cómo? ¿Sabes? Elemental. Contratar un investigador privado fue más fácil de lo que pensé. Carlos Mendoza hizo un gran trabajo. Tengo fotos, registros telefónicos, registros bancarios, incluyendo una copia de una carta de su abogado con planes de demandarme por mi parte de la planta. Santiago se puso aún más pálido. Gabriela por fin encontró su voz. «Santiago, dijiste que ella ya sabía de nuestra relación, que os habíais divorciado de mutuo acuerdo». «Cállate», dijo Santiago bruscamente. «No te calles», dijo Amalia, volviéndose hacia la amante de su marido. «Dime qué más te ha mentido. ¿Que después del divorcio le cedería voluntariamente la mitad de la fábrica? ¿Que dividiríamos pacíficamente los bienes y yo pagaría la pensión alimenticia?» Gabriela miró a Santiago con confusión y principio de enfado. «Usted dijo que su matrimonio se rompió hace mucho tiempo, que ella quería el divorcio pero no se atrevía a dar el primer paso. Eso fue lo que dije». «Mentiste», dijo Amalia con frialdad. «Como mintió sobre que su negocio era rentable. Como mintió sobre que la casa la había comprado con sus ahorros personales. Todos estos meses ha estado gastando mi dinero, engañándonos tanto a mí como a ti». Gabriela se volvió hacia Santiago y su voz se tornó histéricamente aguda. «¿Así que me has estado utilizando, comprando regalos con el dinero de tu mujer? ¿Esta casa tampoco la pagaste tú? Gaby, cálmate. Arreglemos esto con calma». «Eres un cabrón», gritó ella blandiendo su bolso contra él. «Confiaba en ti. Creí que eras un exitoso hombre de negocios que se preocupaba por mí. Gabriela, por favor, no me toques». Lo empujó y corrió hacia la salida, pero Roberto le cerró el paso. «Lo siento, pero no irás a ninguna parte hasta que llegue la policía», dijo con educación pero con firmeza. «¿Qué policía?». Santiago se volvió hacia su mujer con miedo en los ojos. «La que te va a detener acusado de malversación de fondos familiares», contestó Amalia. «Eduardo, es hora de hacer la llamada». El abogado ya estaba marcando un número. Al cabo de unos segundos, habló por el auricular. «El sujeto ha llegado. Inicié la operación». Santiago corrió hacia su mujer, agarrándola de las manos. «Amalia, para. Podemos hacer un trato. Devolveré todo el dinero. Venderé la casa. Romperé mi relación con Gabriela». «Es demasiado tarde», respondió ella, liberándose de su agarre. Debería haberlo pensado antes de gastarse 450,000 reales en la mujer de otro hombre. «¿450,000?», chilló Gabriela. «Eso es lo que se ha gastado en mí, incluyendo esta casa,
El coche, las joyas, los restaurantes y la cobertura de las pérdidas de su fracasado negocio, confirmó Amalia. Gabriela se desplomó en su silla, tapándose la cara con las manos. Dios mío, ¿en qué me he metido? Santiago intentó acercarse a ella, pero ella lo empujó con más fuerza. ¡Aléjate! Todo es culpa tuya. Me has metido en tus asuntos sucios. Gaby, te quiero. ¿Me amas? Se levantó de un salto de la silla, con los ojos encendidos de rabia. Solo amas el dinero de tu mujer, y me has utilizado como un juguete barato. Eso no es verdad. ¡Cállate!, gritó Gabriela tan fuerte que sonaron los cristales de la casa. ¡Cállate, mentiroso y tramposo! Las sirenas de los coches de policía que se acercaban sonaron tras las ventanas. Santiago corrió hacia la puerta trasera, pero Eduardo le cerró el paso. Ni se te ocurra. La casa está rodeada. Efectivamente, en unos segundos se oyeron en el patio las voces de los agentes, los ladridos de un perro de servicio y el ruido de pasos sobre la grava. La puerta principal se abrió de golpe y 4 agentes uniformados entraron en el salón. ¡Policía! ¡Quédense todos donde están! El oficial de mayor rango se acercó a Eduardo. ¿Es usted el abogado Méndez? ¿Dónde está el sospechoso? Eduardo señaló a Santiago. Ahí está. Santiago Moreno, 42 años, acusado de malversación de fondos familiares a gran escala. El policía sacó las esposas. Santiago Moreno queda detenido como presunto autor de un delito tipificado en el artículo 155 del Código Penal. Tiene derecho a guardar silencio. Santiago intentó zafarse, pero 2 agentes le agarraron de los brazos. Todo esto es un malentendido. Yo no he robado nada. Esta es mi casa. La casa está a nombre de Gabriela Reyes, y el dinero se transfirió de la cuenta bancaria del matrimonio Moreno, dijo Eduardo, mostrando los documentos. No se obtuvo el consentimiento del cónyuge para esta transacción. Amalia. Santiago se volvió hacia su esposa con desesperación en la voz. Diles que es un error. No es un error, respondió ella con frialdad. Es justicia. Los policías encajaron las esposas en las muñecas de Santiago. Él intentó resistirse, retorciéndose y tratando de liberarse. No tienen derecho. No soy un delincuente. Sí, lo tenemos, dijo el oficial superior. Tenemos una orden de detención contra usted, emitida por el juez Carvalho. Amalia, no puedes hacer esto, gritó Santiago mientras lo arrastraban hacia la salida. Soy tu marido. Llevamos 8 años juntos. Por eso tu traición es especialmente dolorosa, replicó ella mientras seguía a los policías. Te lo devolveré todo, todo de verdad, pero no me metáis en la cárcel. Es demasiado tarde para pensar en eso. Fuera se había congregado una multitud de vecinos curiosos. Los policías pusieron a Santiago en el asiento trasero del coche, pero él seguía gritando por la ventanilla abierta. Amalia, te arrepentirás. Encontraré la forma de vengarme. No sabes con quién te estás metiendo. Al contrario, dijo mientras se acercaba al coche. No sabías con quién te estabas metiendo. ¿Creías que te casarías con una tonta ingenua que toleraría tu infidelidad y pagaría tus diversiones? Te equivocas. Eres una zorra, una perra fría y calculadora. Puede que lo sea, pero tú me hiciste así. Santiago intentó decir algo más, pero el policía cerró la ventanilla y arrancó el coche. Lo último que vio Amalia fue la cara furiosa de su marido tras la ventanilla. Cuando los coches de policía se alejaron, solo quedaban en el patio Amalia, Roberto, Eduardo y una sollozante Gabriela. El alguacil estaba embargando la propiedad, estampando sellos oficiales en muebles y electrodomésticos. ¿Qué va a hacer de mí ahora?, preguntó Gabriela enjugándose las lágrimas. Yo no sabía nada. No te va a pasar nada, respondió Eduardo. No has cometido ningún delito, pero habrá que desalojar la casa, devolverla a su legítimo dueño. ¿Y mis pertenencias? Puedes llevarte tus efectos personales. Lo comprado con dinero de la familia Moreno se queda aquí. Gabriela asintió abatida y subió a hacer la maleta. Amalia recorrió de nuevo la casa, haciendo balance del mobiliario. Esa chica tiene buen gusto, dijo Roberto. Lástima que sea cara. Está bien, ahora esta casa me pertenece, dijo Amalia. Pensaré qué hacer con ella. Quizá la venda y utilice el dinero para ampliar la fábrica. Eduardo se acercó a ella con los documentos. La primera parte del plan se ha cumplido.
Santiago está detenido, la casa embargada, el caso en marcha. Ahora solo hay que esperar al juicio. ¿Cuánto le puede caer? Con estas pruebas y la cuantía de los daños, de 4 a 6 años, más la restitución completa. ¿Y el divorcio? Lo finalizaremos en un mes. Si hay pruebas de adulterio y malversación, el tribunal se pondrá totalmente de tu parte. Amalia asintió y miró la casa que iba a ser el nido de su marido y su amante. Ahora le pertenecía a ella, como debía ser. Santiago quería jugar sucio, una lección de un verdadero profesional. Vamos a casa, le dijo a Roberto. Aún tenemos mucho trabajo que hacer en la fábrica.